un montón. No sé si habrán tenido la oportunidad de ingresar ya al aula virtual. Para quienes aún no lo hicieron, les ha llegado un mail a su casilla de correo. Gracias, Andrea, por iniciar la sesión. En ese mail ustedes van a tener el acceso al aula donde están cargados todos los materiales bibliográficos, el programa, la planificación, The donde recording has stopped. no sé por qué se detuvo, voy a empezar a grabar de vuelta. Bueno, estamos entonces en esta primera clase de metodología de la investigación para el doctorado interinstitucional en ciencias económicas. Y les decía que, bueno, es un seminario que está pensado como una introducción a la investigación científica. Así que desde ya le pido disculpas a aquellas personas que por ahí ya tienen avanzadas sus tesis o que han realizado con anterioridad tesis en ciencias sociales, en ciencias económicas. Veo que tenemos trayectorias muy diversas, algunas personas realizan por primera vez estudios de posgrado y dieron el gran salto a un doctorado, lo cual no es poco, y otros tienen multitud de estudios de posgrado en especialización y maestría en diversos temas. Así que bueno, este va a ser un curso introductorio teniendo en cuenta que el objetivo principal es entregarles a ustedes algunas herramientas de cara a la elaboración de lo que será su proyecto de tesis doctoral. Esto es cómo pensar y formular el problema de investigación, cómo formular las preguntas, los objetivos, cómo seleccionar una metodología acorde, pero que aparte sea accesible, que sea factible de realizarse y que también, por supuesto, cumpla el objetivo principal de una tesis doctoral, que es hacer un aporte novedoso a la disciplina. Cualquiera sea la rama de las ciencias económicas en la que ustedes decidan desarrollar su trabajo de investigación. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Fantástico. Bueno, para hacer un poquito de tiempo mientras comparto la pantalla, quien quiera, quien no se haya presentado aún en el chat y quiera presentarse, les abro el micrófono. Contanos lo que sea, si almorzó, si alcanzó a hacer la siesta, por qué se anotó en el doctorado. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Vanina. Sí, yo no recibí ningún correo. Me preinscribí en el link que nos mandaron, pero no recibí ningún correo o sea, pude acceder al Zoom y eso porque tenemos un grupo de WhatsApp y nos pasaron la información. ¿A qué correo podría mandar para consultar? ¿O a dónde Eh, tendría que? Porque nosotros encima, yo soy de la Universidad de Río Negro, o sea que tampoco estoy ni soy usuaria del campus de La Pampa. bueno, les cuento que ustedes ya están todos y todas matriculados en ese campus virtual. Ya los hemos matriculado a todos y desde ese campus virtual les enviamos un mail al correo que ustedes le dieron a su institución al momento de inscribirse. Quizás revisen en su carpeta de spam. Ahí les llegó, ¿alguien recibió el correo? Sí, los que ya se presentaron. ¿Cómo les llegó? ¿Al Sí. spam? Bien, quizás, Vanina, verifiquemos dos cosas. Ahora voy a fijarme si te tengo en el aula, porque si no te tengo, por eso no te llegó el correo. Y segundo, verifiquemos si estás si tu correo está correcto. ¿Tu apellido, discúlpame, es? Vanina Nervi. Igual ahí vi que hay otra chica que también está igual, que puso ahí en el chat. Hola, mi Claro. nombre es Andrea Colicheo de Río Negro y también me pasa la misma situación. Claro, Andrea, no te veo en el aula, por eso no te llegó el mensaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar esta dirección de correo electrónico, la que les voy a poner en el chat, y las personas a las que no les llegó el correo me van a escribir ahí diciendo, no me llegó el correo, me quiero matricular en el aula, ¿de acuerdo? Con sus nombres completos, nombre, apellido y DNI, a esta dirección. Paola, acá tenemos, como decían los chicos, un WhatsApp
del doctorado y hay gente que todavía no puede entrar. No sé si les tienen que dar permiso para acceder. Sí, déjame resolver una cuestión a la vez. Bien. A ver, entonces, en esta dirección, trabajo final, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que es mi correo de trabajo. Quienes aún no han recibido el mail, me dicen por favor sus datos y su número de DNI, nombre y DNI. Y vamos a ver qué ocurre con las personas que tengo 36 participantes. A ver qué ha pasado. A ver. Ahí se siguen conectando algunos. No veo sala de espera. ¿Tendrán bien el enlace? Ahí hay uno más. Ahí hay uno más. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy aquí en Ushuaia, en la universidad, pero tengo una conexión horrible. Se entrecorta todo. Bueno, nos suele pasar, nos suele pasar. Vanina, ¿me haces un favor? Los compañeros que dicen que no podían entrar en el grupo de WhatsApp, ¿habrán podido ingresar ahora? Ya tenemos acá nuestra secretaria, Vanina. Ahí pregunto. Gracias. Bueno, esto de las comunicaciones es maravilloso, pero es tortuoso por momentos. Porque, bueno, las conexiones por lo general no son buenas, fallan, son intermitentes. Bueno, acá en La Pampa tenemos unos vientos tremendos y en general en la zona patagónica que hay días que nos dejan con un internet de espanto. Hacen una pregunta por acá. Eh, eh, ¿Debemos dar el presente por este medio? No, más adelante voy a tomar el presente. Así que sí. Eh, ¿Qué te dicen, Vani? ¿Se pudieron conectar? Javier Gutiérrez puso que no podía entrar, pero ahí pregunté y no me contestó nadie, a ver si... Vamos a ver. Les pido que me digan si ven la pantalla compartida. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ahí de a poquito se van a ir sumando los compañeros. No hay sala de espera, con lo cual el acceso es directo, ¿eh? Les contaba entonces que este es un seminario introductorio que va a estar compuesto por 10 clases y que se divide en 5 unidades. Bueno, una vez que ustedes ingresen a la plataforma que está en el campus virtual de la Universidad Nacional de La Pampa, van a poder acceder a todo el material, al programa de la materia, a algunos recursos como videos, tutoriales, recurseros,
etcétera. Así que no se preocupen, que la idea es proporcionarles a ustedes la mayor cantidad de herramientas, de información, de bibliografía, para que los acompañe en esta carrera de 5 años hasta la finalización de su tesis doctoral. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a elaborar parciales, ni trabajos intermedios, ni instancias de evaluación intermedia, porque entendemos que es un curso intensivo, donde lo más importante es que ustedes vayan pensando estas herramientas que les acercamos acá en vinculación con el tema de investigación que piensan llevar a cabo en el doctorado. Ahora, es muy probable que, dado que es el segundo seminario que se da, que acabamos de empezar, muchos de ustedes no tengan aún un tema de investigación. Y eso no es problemático. Eso no es problemático porque justamente a medida que uno avanza en el conocimiento de la metodología, quizás va orientando sus preguntas, quizás las va asentando, quizás va decidiendo, no, yo quiero un enfoque más cuantitativo, más cualitativo, yo quiero hacer entrevistas, quiero hacer encuestas, quiero hacer análisis documental, etcétera. Así que no se preocupen si no cuentan en este momento con un tema de investigación. Información importante. La aprobación del curso se da con la asistencia al 75% de las clases, es decir, a 7 clases redondeando para abajo, ¿no? 7 clases. Esto para las personas que sé que tienen compromisos en la gestión o tienen compromisos laborales, etcétera, tengan en cuenta que hay que asistir a 7 de las 10 clases. Paola, Perdón que sí, te interrumpa. sí, Necesitamos que pongas a grabar la clase. pensé que ya había puesto a grabar. Vos no me podés ayudar con eso, ¿no? No, porque tiene que quedar grabada en tu PC, porque nosotros después nos vamos a ir. A ver, voy a dejar de compartir, a ver si me aparece la grabación. Voy a cerrar el chat. Está en la parte de abajo. Ahí está, sí, ahí está, grabar. Pero no grabar en esta This meeting computadora. is being recorded. Caramba. Bueno, el tercer comienzo, bienvenidos a Metodología de la Investigación del Doctorado Interinstitucional en Ciencias Económicas. Primera clase. Les decía entonces que los requisitos para la aprobación de este curso son, en primer lugar, asistir a 7 de las 10 clases que componen el programa y, en segundo lugar, presentar un formato de anteproyecto. No es ni siquiera un proyecto de investigación, un anteproyecto de investigación según unas pautas que nosotros vamos a darles y que están disponibles en el aula virtual de nuestra materia. Para quienes todavía no recibieron el correo electrónico invitándolos a estar en el aula virtual, les dejé en el chat mi correo electrónico para que me envíen sus datos, nombre, apellido y DNI, así hacemos la matriculación en el aula. Y les pido por favor que muteen sus micrófonos, así no tenemos, los voy a mutear acá, perdón. Así no tenemos estos problemas de acople de sonido y demás. Bien, esta materia la damos 2 docentes, por un lado yo, Paola Rodríguez, el burro por delante, y por otro lado la doctora Elga Lel, ella es abogada, investigadora de CONICET, y los va a estar acompañando el día de mañana. Como van a ver también en el aula virtual, tenemos planificado clase por clase qué es lo que vamos a ver, cuáles son los materiales que corresponden para la lectura. Y bueno, son 10 clases en total en las que esperamos por lo menos incentivar la chispa de la investigación y lograr que se vayan muy, muy motivados para iniciar la redacción de su proyecto. El proyecto tiene como fecha de entrega el 16 de febrero de 2025. Teniendo en cuenta que hoy es 18 de octubre, nos parece que es un tiempo prudente, razonable, para que ustedes logren redactar este anteproyecto, que imagínenlo como un documento de no más de 10 páginas, donde ustedes van a presentar el título de su investigación, las palabras claves, un resumen, el planteamiento del problema,
objetivos general y específicos, un breve estado de la cuestión, la metodología que es clarísimo, que debe ser conducente al logro de esos objetivos y un apartado de referencias. Es un anteproyecto porque, digamos, más adelante en el doctorado van a tener que presentar un plan de tesis que ese sí va a exigir, por ejemplo, que tenga un cronograma, que tenga un índice comentado capítulo por capítulo, es decir, ese sí que va a exigir que ustedes ya estén mucho más avanzados en la lectura y en la escritura de su tesis. Así que por ahora se trata de pensar un tema. Discúlpenme que ahora me están llamando. ¿Sí? Pude, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, llamada en vivo, todo esto es en vivo, gente. Entonces, bueno, la clase de hoy se va a ocupar de una cuestión que seguramente vieron en un seminario anterior, que es la ciencia como forma de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es la ciencia? Esto, porque si lo que vamos a hacer es investigación científica, primero tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son los objetivos de este seminario y que ustedes van a ver también en el aula Moodle y en el programa? Bueno, básicamente propiciar un espacio de formación metodológica y de construcción colectiva de conocimiento que les sirva de orientación y acompañamiento para elaborar su proyecto de tesis doctoral. Hay también objetivos específicos, como conocer los fundamentos epistemológicos de la investigación en ciencias sociales y en particular en ciencias económicas, conocer las metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas y sus respectivos métodos, técnicas e instrumentos, y trasladar esto justamente a la formulación de su propio proyecto de investigación. Aprender a plantear un problema de investigación con rigurosidad científica y que además sea pertinente, relevante y original de acuerdo al perfil de este doctorado. A veces uno de los problemas que tenemos es que no sabemos muy bien cuál es el campo de estudios de las ciencias económicas, sobre todo quienes no venimos de la misma formación, encontramos dificultades para que nuestra investigación se enmarque en ese campo de estudios. Y el segundo desafío, y que es para cualquier estudiante doctoral, es, bueno, ¿cómo yo le doy originalidad a mi problema de investigación? ¿Cuál va a ser mi aporte? ¿Cuál es el área de vacancia de mi tema de investigación al cual yo voy a sumar algo, ¿no? ¿Qué más vamos a aprender aquí? Bueno, cómo se elabora una estrategia metodológica, a partir de qué métodos, técnicas e instrumentos, y cómo hacemos para que esta estrategia metodológica sea acorde con los objetivos de indagación de nuestra tesis, y cómo elaborar un proyecto, ¿no? Que sería esto que entregaremos el 16 de febrero, si está todo bien. Y bueno, y si logramos que este espacio fructifique y dejen ustedes herramientas suficientes como para llegar a esa instancia. Bueno, la clase de hoy les va a parecer un poco larga porque son 7 ítems, es un montón de tema, pero vamos a hacer una especie de receso de unos 10 o 15 minutos a la mitad para que vayan a calentar el agua del mate, para que vayan, estiren un poco las piernas, y voy a tratar de que esto sea lo menos pesado posible. Por supuesto, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un espacio de preguntas previo al receso, y después hacemos la segunda parte de la clase, más o menos los puntos 5, 6 y 7, y un nuevo espacio de preguntas. Esto para no interrumpir sobre todo la escasa atención que tiene la docente de un viernes a la tarde. ¿De acuerdo? Bien. Les decía que la ciencia es un conocimiento entre otros. ¿Y por qué entre otros? Porque los seres humanos nos guiamos por múltiples formas de conocimiento, de los cuales la ciencia es solo uno más. Hay un tipo de conocimiento que llamamos sentido común. El sentido común es un conocimiento derivado de experiencias particulares y que está orientado a la aplicación práctica. Cuando nosotros decimos el sol sale por el este y se pone por el oeste, lo sabemos no porque hemos hecho mediciones, no porque hemos mirado a través de un telescopio, lo sabemos porque es parte de nuestro sentido común. La observación nos dice esto. Sin embargo, esta afirmación implicaría que la Tierra es plana.
porque en realidad quien gira es justamente la Tierra alrededor del Sol. Así que esta idea del este y del oeste es una percepción de los sentidos, pero que no se condice con lo que serían las teorías acerca de la rotación de la Tierra. También estos conocimientos que son autoevidentes, bueno, si llueve te vas a mojar, si tocas una estufa caliente te vas a quemar, las plantas necesitan agua para crecer, en fin, el sentido común es un conocimiento que extraemos de la vida práctica, que no necesita teorización y que por lo mismo se encuentra disperso y fragmentado. ¿Es inútil? Por supuesto que no. Si no supiéramos que al tocar la hornalla nos quemamos, estaríamos, ¿no?, con los dedos hechos trizas. El sentido común es útil como una manera de manejarse en el mundo. Ahora, es muy distinto de lo que esperamos hacer en este seminario, que es el conocimiento científico. El segundo tipo de conocimiento es el discurso mítico-religioso. El discurso mítico-religioso, este conocimiento que está basado en la interpretación de la voluntad de entidades divinas, o de las escrituras o de los textos sagrados, donde las explicaciones acerca de lo que acontece son absolutamente trascendentes, ¿no? La trascendencia, Dios, los dioses, la divinidad serían el origen del todo y la explicación de aquello que existe y sucede. Los mitos fueron en el mundo antiguo la principal fuente de conocimiento de las personas, ¿no? Era en función de los mandatos que los dioses enviaban a los hombres, que, por ejemplo, se hacían ritos para que hubiese cosechas, para que hubiese lluvias, para la iniciación de los muchachos o las muchachas en determinadas prácticas o para el ingreso en la comunidad, etcétera. Es decir, el discurso mítico religioso tiene efectos sobre la acción humana y son efectos que implican maneras de conducirse en el mundo. Pero una vez que el mito empezó a ser relegado por la filosofía, empezamos a adentrarnos en otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento crítico. Cuando hablamos de conocimiento crítico, nos referimos ya a un conocimiento que no es solo el producto de las percepciones, que no es tampoco la derivación de aquello interpretado por entidades divinas, sino que el conocimiento crítico, el primero de ellos de la filosofía y el segundo de la ciencia, es ya un conocimiento sistemático, es un conocimiento riguroso, y en el caso de la filosofía, que busca encontrar los fundamentos últimos de diversos tipos de entes. Cuando hablamos de filosofía, decimos es un conocimiento crítico que no está basado en supuestos. ¿Por qué no está basado en supuestos? Porque justamente la filosofía es la pregunta por todos los supuestos, ¿no? Fíjense cómo se preguntarían de una manera distinta un filósofo y un físico acerca del tiempo. Para el físico, que ya cuenta con una ecuación que dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo, preguntarse por el concepto de tiempo, de construirlo, llevarlo a sus raíces, implica derribar una teoría y no avanzar en el conocimiento. Por eso decimos que la ciencia es un conocimiento basado en supuestos. En este caso, el supuesto de que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? Y que estos son mensurables. Pero la pregunta de un filósofo por el tiempo, y estoy pensando, por ejemplo, en Heidegger o estoy pensando, por ejemplo, en Bergson, es una pregunta de otro tipo. Es una pregunta a la que justamente se interroga en torno al nervio del fundamento. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la experiencia del tiempo? ¿Qué es el tiempo subjetivo? ¿No? Así que vemos aquí básicamente que hay distintos tipos de conocimiento, de los más vulgares o de los menos críticos, como el sentido común y el discurso mítico religioso, a aquellos más críticos y sistemáticos como la filosofía y la ciencia. Aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿no? El conocimiento del sentido común, también llamado conocimiento vulgar, es un conocimiento espontáneo, no es un conocimiento que implique lectura, análisis, sistematización, pero es también un conocimiento aleatorio. ¿En qué momento de nuestra infancia reconocimos que tocar la hornalla caliente nos iba a quemar las manos? No sabemos en qué momento obtuvimos esa información. Esa información llega de manera aleatoria.
El conocimiento del sentido común es cotidiano, social, comunitario, se transmite entre las personas, ¿no? ¿Quién no se ha hecho medir el empacho acá, no? ¿O quién no se ha transmitido ese conocimiento una noche de Navidad, ¿no? Y sin embargo, es parte del conocimiento vulgar que hasta el día de hoy muchas personas tienen en su haber. El conocimiento vulgar también es un conocimiento subjetivo. Eso quiere decir que no es posible de contrastación o de objetividad y está desordenado por su propia aleatoriedad, por ese carácter espontáneo con el que llegamos a él. Y es finalmente un conocimiento no fundamentado, no tiene fundamentos, ¿no? En contraste, el conocimiento crítico, donde encontramos justamente a la filosofía y a la ciencia, es un conocimiento disciplinado. ¿Qué quiere decir? Que es sistemático, organizado, riguroso. Y a diferencia del sentido común, que es comunitario, social, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico está reservado a pequeñas comunidades, a las comunidades de filósofos, a las comunidades de científicos o de profesionales que deciden llevar adelante estudios disciplinados y rigurosos en torno a un objeto. A diferencia del conocimiento vulgar, es objetivo, y acá pongo entre paréntesis, hay una pretensión de objetividad, porque como habrán visto en el seminario de epistemología, hay todo un debate, sobre todo en el siglo XX, acerca de la pretendida objetividad de las ciencias. Todas las ciencias, incluso las ciencias naturales, parten de un punto de vista. Entonces, la idea de objetividad está puesta siempre en cuestión. Ahora, la objetividad aquí tiene que ver más bien, y en eso ustedes seguramente lo leyeron a Thomas Kuhn, con el acuerdo temporal de la comunidad científica en torno a los supuestos que sostienen una determinada teoría. Y hasta que no surja una nueva teoría que refute a la anterior, que permita un cambio de paradigma, diremos que esa teoría y ese conocimiento científico es objetivo. Diríamos intersubjetivo, acordado por la comunidad de científicos. A diferencia del conocimiento vulgar, el conocimiento crítico es lógico, ordenado, sistemático, metódico y fundamentado. ¿Por qué es importante esta distinción que pareciera muy evidente y casi innecesaria en un curso de metodología? Porque quienes estamos investigando vemos que nuestro conocimiento está atravesado por ambos tipos de saberes, por saberes e intuiciones del sentido común y por saberes e intuiciones que tienen que ver con lo que hemos leído, lo que hemos investigado, lo que hemos podido constatar empíricamente u observacionalmente. Y en el momento de formular un problema de investigación es fundamental que todas nuestras prenociones, nuestros preconceptos del sentido común se queden a un lado. Es decir, que no partamos de hipótesis que después no estemos en condiciones de falsear. Algo que ocurre con mucha frecuencia entre los tesistas es que parten de una investigación con la respuesta y no con la pregunta. Y lo que hacen a continuación es juntar toda la evidencia que encontraron que fundamenta esa hipótesis y omitir toda aquella que estaba en contra. Bueno, justamente eso es lo que queremos evitar acá. Formularemos nuestras hipótesis tantas veces como la evidencia nos lo exija. Así es como se construyen hipótesis. Bien, me interesaba también hacer una breve referencia a la situación sociohistórica que rodea el surgimiento de la ciencia moderna por allá en el siglo XVI. Efectivamente, hay cambios vinculados, por supuesto, con la conquista de América, con el avance de la navegación, pero también hay cambios que están vinculados con el surgimiento de la cuestión social, ¿no? El ascenso de la burguesía ya en el siglo XVIII, ¿no? Que desafía los saberes tradicionales basados en las Sagradas Escrituras, pero también en la autoridad divina de los monarcas, los procesos de secularización y la emergencia de una nueva mentalidad que es la mentalidad burguesa.
La ciencia moderna es un proceso que, si bien nosotros podemos datar con un inicio en el Renacimiento, va a tener todo un desenvolvimiento hasta hoy, hasta el día de hoy. ¿Cómo surge en el siglo XVI? Fundamentalmente a partir del modelo experimental, ¿no? Esta idea de que el conocimiento científico debe partir de observaciones y de experiencias y que estas van a ser las fuentes de saber. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, este no es el único tipo de método científico que se va a proponer del siglo XVI hasta acá. Vamos a ver que a este inductivismo que partía justamente de las observaciones singulares para después producir leyes generales, le van a sobrevenir sendas críticas de una perspectiva deductivista y que finalmente esta va a ir perfeccionándose hasta llegar al método hipotético deductivo. Y una tercera transformación fundamental tiene que ver con la concepción de la naturaleza y fundamentalmente de la vinculación del hombre, y cuando digo hombre, debí poner acá persona humana, con la naturaleza. Con todo el proceso de secularización se produce una ruptura, una discontinuidad, al menos en el pensamiento occidental, entre el hombre y la naturaleza. A partir de entonces, la naturaleza empieza a ser vista como un objeto de conocimiento y al mismo tiempo de dominación. Es decir, la ciencia moderna surge al calor de la navegación, de la conquista, de la guerra, de la balística, ¿no? Y estas son, por supuesto, condiciones que hacen también a la emergencia del modelo capitalista. Por supuesto, con todas las transformaciones que ustedes habrán visto, tanto en sus formaciones de grado, como en el seminario previo de epistemología. Visto entonces esta historia larga del concepto de ciencia moderna, ¿qué vamos a entender por ciencia aquí? Bueno, fundamentalmente la ciencia es un tipo de conocimiento de las diferentes dimensiones de la realidad que va a tener, entre otras características, su carácter racional, sistemático, y la necesidad de brindar pruebas o evidencias de aquello que intenta explicar. Y yo añadiría explicar / interpretar, ¿no? Por aquel debate que seguramente vieron acerca de, bueno, cómo pasamos del monismo metodológico de las ciencias naturales al dualismo metodológico que habilita una manera distinta de hacer ciencia en las ciencias sociales, en el conocimiento de la sociedad y las personas. Pero además de un tipo de conocimiento, la ciencia es una actividad social, es lo que hacen los científicos. Y esa también puede ser una materia de investigación. Uno de los materiales que tenemos en la plataforma se llama justamente Metodología de la investigación para economistas, o cómo investigan los economistas, ¿no? Y es bien interesante, de Mark Bloom. Lo tienen ahí en la unidad 1. Bueno, y si este es el concepto de ciencia, ciencia como tipo de conocimiento, pero ciencia también como práctica social de una comunidad que son los científicos, ¿qué vamos a entender por método científico? Bueno, el procedimiento o el conjunto de procedimientos que nos permite obtener y justificar el conocimiento científico, dar pruebas de su validez. Y van a ver que el debate a partir del siglo XVIII es fundamentalmente si existe un único método científico, si existen varios, si las ciencias sociales deben imitar el procedimiento empirista de las ciencias naturales o no. Bueno, sobre eso va justamente el segundo de los textos que tenemos en la bibliografía de la unidad 1, que es el texto ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, de Chalmers, que seguramente muchos de ustedes leyeron, pero que vale la pena volver sobre él para justamente no caer en las trampas inductivistas que nos previene él en el capítulo 1. Bueno, si ya sabemos entonces qué es la ciencia moderna, qué vamos a entender por método científico, ¿qué sería la investigación científica? Bueno, la palabra investigar se compone, ¿no?, de in, que quiere decir
dentro de, y vestigare, que quiere decir vestigio, ¿no? Estar dentro de los vestigios de algo. Y en este sentido, investigar, buscar vestigios, buscar evidencias, es aplicable para las películas de criminales y de investigación criminal, pero también para la investigación científica, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de vestigios, de evidencias, ¿no? Pero ¿para qué buscamos evidencias? Para producir conocimientos nuevos. Y esos conocimientos nuevos pueden quedar ahí, conocimiento nuevo, y hablamos de investigación básica, o pueden aplicarse para la solución de problemas, y ahí hablamos de investigación aplicada, valga la redundancia. Pero yo subrayé esto de nuevos conocimientos porque una tentación que tenemos los tesistas en nuestro primer ejercicio es pensar nuestra tesis doctoral más como un compendio, una suma de información de lo que otros han dicho acerca de un tema. Y por supuesto, esa es una parte necesaria de la tesis que se llama estado de la cuestión, pero no consiste propiamente en una tesis doctoral. La tesis doctoral es cuál es el conocimiento nuevo que voy a producir, por supuesto, habiendo leído a todos quienes me antecedieron en mi temática. Mario Bunge, epistemólogo argentino, a quien seguramente ustedes leyeron desde el secundario, destaca 16 aspectos. Para algunos han sido bastante criticables, sobre todo a la luz de teorías como el anarquismo metodológico de Feyerabend u otras críticas que se han hecho sobre la idea positivista de la ciencia, aunque Bunge era un crítico del positivismo. Sin embargo, él resalta 16 rasgos que debería tener la ciencia para ser, o el conocimiento mejor, para ser considerado científico. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que nos dice Bunge es que la investigación científica es un conocimiento racional. ¿Qué quiere decir esto? Que está constituida por conceptos, por juicios, por raciocinios, y no por sensaciones, por imágenes, por opiniones. La diferencia entre doxa y ciencia que ya teníamos en Platón, ¿no? Estas ideas, este conjunto de ideas, se pueden organizar según un conjunto de reglas lógicas con el fin de producir nuevas ideas. Y es importante saber esto porque si los conceptos que nosotros volcamos en nuestra tesis no se organizan en un sistema de ideas, sino que son meras definiciones que traemos aleatoriamente de distintas fuentes, no podemos decir que tenemos un marco teórico. Entonces, el conocimiento científico debe ser racional, basado en ideas, pero esas ideas deben estar lógicamente ordenadas, formando un sistema. La segunda característica nos dice, bueno, la ciencia o el conocimiento científico parte de los hechos, está basada en hechos. Lo respeta hasta cierto punto y vuelve sobre ellos, ¿no? Dice Bunge. Esta, por supuesto, es una descripción más propia de las ciencias fácticas, ¿no? No siempre estamos partiendo de la observación de hechos. Las ciencias fácticas sí intentan describir los hechos tal como son, independientemente de su valor moral, emocional, comercial. Y los enunciados fácticos confirmados se llaman datos empíricos, ¿no? Ahora, los datos empíricos se obtienen con ayuda de la teoría, no se obtienen aleatoriamente a partir de una mera observación. Más adelante, cuando veamos las críticas al inductivismo, vamos a comprender un poco más esto. Tercera característica. Si bien está basada en los hechos, la investigación científica trasciende los hechos, ya sea descartando algunos, aquellos que no son importantes para nuestra teoría, produciendo otros nuevos y explicándolos. Fíjense que la diferencia respecto del sentido común es que el sentido común parte de los hechos y se atiene a los hechos. Si llueve, me voy a mojar. No me interesa conocer las razones por las cuales va a llover,
ni el círculo de precipitación de la lluvia, ni las características del ambiente, ni el fenómeno de la lluvia ácida. Llueve, entonces me voy a mojar, ¿no? El sentido común parte de los hechos y se atiene a ellos, se limita al hecho aislado sin ir muy lejos en el trabajo de correlacionarlo con otros o de explicarlo. Y en cambio, la investigación científica va más allá, no se limita solo a los hechos observados, exprime la realidad, dice Bunge, ¿no? Para ir más allá de las apariencias, rechaza el grueso de los hechos percibidos, que son un montón de accidentes, seleccionan aquello que es relevante, lo controlan y en lo posible lo reproducen para saber si las causas, las explicaciones que están produciendo efectivamente se reproducen, ¿no? En cuarto lugar, la investigación científica es al mismo tiempo analítica y sintética. Se ocupa de problemas circunscriptos y trata de descomponer el todo de un problema en partes más simples. Este es un ejercicio que yo recomiendo muchísimo al momento de formulación del problema. Bueno, ¿cuáles son las partes que componen mi problema? ¿Son parte del mismo problema o son otro problema? Y esto es importante porque uno de los ejercicios que vamos a hacer en este seminario es justamente formular una pregunta general y preguntas específicas que se deriven de la general y ayuden a resolverla. Si las preguntas secundarias no son derivadas de la pregunta general, serán preguntas que den origen a nuevas investigaciones, a otras investigaciones, ¿no? Por eso es importante que estos elementos de análisis y de síntesis estén debidamente incorporados al momento de formular los problemas científicos. Que debemos decir, deben ser problemas acotados, a la medida, por supuesto, primero, del tiempo que ustedes dispongan, del tipo de estudio que están realizando, que es un doctorado, que les va a dar unas pautas acerca de, bueno, qué extensión debe tener, en cuánto tiempo se debe realizar, etcétera. Pero fundamentalmente acotados a que efectivamente ese aporte que ustedes van a realizar se concrete. Cuando nos trazamos problemas de investigación que nos van a durar una vida para resolver, por lo general esas investigaciones no se finalizan nunca. Por otro lado, cuando nuestras preguntas son pequeñas, autoevidentes o tan modestas, daría lugar más para escribir un paper que para escribir una tesis doctoral. Entonces, conocer la medida de nuestro problema, qué tan acotado debe estar, bueno, tiene que ver con cuáles son las características de la investigación que vamos a encarar. En este caso, una investigación doctoral. La investigación científica también debe ser especializada. Y esta especialización, por supuesto, no riñe con el principio de interdisciplina o de transdisciplina. Pero tengamos claro que si esto es un doctorado en ciencias económicas, nuestro objeto de estudio debe estar enmarcado, ¿no? Por lo menos dentro de las ramas y los temas y objetos de estudio de las ciencias económicas. A veces estos doctorados que son más especializados son dificultosos para quienes no tienen una formación específica en economía, por ejemplo, o en administración o en contabilidad. Y el riesgo que corremos ahí es formular problemas de investigación cercanos a nuestra formación de base, ¿no? Yo particularmente soy politóloga, entonces siempre me interesará buscar en todo la cuestión política, el lado político de todas las cosas. Sin embargo, hay que encuadrarse en cuál es el tipo de estudio que uno está adelantando y quedarse dentro de ese campo de especialidad, lo que, insisto, no quiere decir que el diálogo con otras disciplinas no sea posible. Debe ser claro y preciso, debe ser comunicable, verificable. ¿Qué quiere decir verificable? Que yo no puedo vertir ningún predicado, ningún enunciado o proposición si no está acompañado de la evidencia que lo sustenta. Esa evidencia puede ser estadística, puede ser numérica, puede ser discursiva, puede ser documental, pero todo aquello que yo vierta como un enunciado debe ser verificable.
Debe ser metódico, es decir, ser el producto de una serie de pasos, sistemático, general, es decir, contribuir no únicamente a conocer esa pequeña parcela de la realidad. El grupo de 16 estudiantes al que le hice entrevistas y pertenecían a un programa del gobierno de la ciudad, sino iluminar algún aspecto de la teoría sobre, no sé, los procesos de inserción laboral de los jóvenes en el conurbano. ¿Ven? Siempre esa aspiración a la generalidad es fundamental. ¿Por qué? Porque algo que suele ocurrir también es que nosotros solemos estudiar aquello que tenemos disponible y más vale es una decisión acertada si tenemos el acceso a esos 16 jóvenes y podemos aplicarles encuestas y saber cuáles son sus percepciones en torno al trabajo, las dificultades para su inserción en el mercado laboral, etcétera, es fantástico. Sin embargo, yo no puedo elevar conclusiones para la generalidad de jóvenes del conurbano, de la Argentina o del mundo a partir de la entrevista o encuesta a 16 personas, a 16 informantes. Esta aspiración a la generalidad debe ser algo muy útil, sobre todo a los efectos de que cuando ustedes piensen su problema, piensen, bueno, ¿de qué manera este caso que yo estoy escogiendo aporta, refuta, amplía la teoría que existe sobre el tema? Bueno, este punto 12 de la legalidad es bien de las ciencias fácticas. La probabilidad de producir leyes generales en ciencias sociales es un poco más esquiva, mucho más esquiva. Existen teorías, distintas teorías económicas, pero que sean leyes, bueno, es discutible. Existen leyes dentro de cada corpus teórico. Estará el modelo de oferta y demanda, estará la teoría del consumo, estará, ¿no? Pero no son leyes como podríamos hablar en otras ciencias como la física, ¿no? El conocimiento científico es explicativo y cuando digo explicativo no me refiero únicamente al modelo de causalidad, sino que nos interesa saber por qué ocurre un fenómeno, cómo ocurre ese fenómeno, qué factores intervienen. Eventualmente predictivo, bueno, dadas estas condiciones de mantenerse esta situación, ¿qué ocurriría? ¿No? Y abierto, que quiere decir que ningún conocimiento científico es definitivo, lo sabemos con Thomas Kuhn. Todo conocimiento se encuentra abierto a ser falseado, diría Popper, a ser refutado por una nueva teoría. Y finalmente debe ser útil, y este criterio de utilidad tiene que ver fundamentalmente con que debe ser un aporte para la comunidad científica, para la resolución de problemas bueno, no solo para recibirme del doctorado, ¿no? La utilidad de la ciencia va más allá de su aplicabilidad directa, ¿no? Porque si pensáramos la utilidad únicamente en términos de la aplicabilidad, no existirían las ciencias básicas, ¿no? Así que toda ciencia, aún sin proponerse necesariamente a resultados aplicables, trasladables a la resolución de un problema, provee herramientas que van a ser utilizadas en el largo plazo. ¿Mm? Y ustedes van a ver, por ejemplo, que muchos de quienes trabajan en tecnología van permanentemente a la investigación básica con fines prácticos, ¿no? Así que, bueno, estas divisiones entre investigación básica, aplicada, etcétera, bueno, son una ida y vuelta, son parte de un mismo proceso de conocimiento, pero es importante que tengamos claro en nuestra investigación doctoral, bueno, esto a dónde apunta, ¿no? En este momento, estoy en un momento de investigación básica o yo quiero aplicar esto a la resolución de un problema. Bien, voy a tomar un mate. Cuéntenme hasta ahora si me escuchan bien, si se conectaron todos. Tendría que... Hola, profe. Se escucha Hola, muy Andrea. bien y súper claro y súper dinámico. La verdad es que está súper interesante la clase. Sí me reí un poquito, pero no de mala, pero cuando dijiste lo de Bunge, que lo leyeron en las escuelas secundarias, la verdad que acá en Río Negro, en la modificación de la educación secundaria, al empezar a trabajar en áreas de conocimiento, bajó mucho la cantidad de contenido y calidad. Ojalá, yo por dentro pensaba también, ojalá Bunge se diera en la escuela secundaria, pero no sucede eso, lamentablemente en Río Negro, ¿eh?
Bueno, ¿alguien leyó a Mario Bunge? ¿Escuchó de su existencia? Hola Paola, sí, la verdad Hola, que Mario Rafael. Bunge, sí, es un autor, digamos, es, es un pilar en lo que es antropología, filosofía, todo lo que es relacionado con la investigación, ¿no? Le quería hacer una consulta, una pregunta. Decime. En, más dos preguntas. En cuanto a la investigación para culminar el doctorado, ¿se exige alguna cantidad mínima de hojas, mínima de contenido? Me mataste porque justamente hoy pedí y le subí al aula, para quienes Mm, no tienen, el reglamento del doctorado. ah, perfecto. Esa va a ser su hoja de ruta. Manéjense con el reglamento del doctorado. Ujú. Pero sabes que no alcancé a leer la cantidad de páginas, no llegué a ver eso. Así que no les quiero tirar un dato, no les quiero tirar un mal dato, pero en general se espera que una tesis doctoral no supere las 250 páginas. No Cada supere. vez Y son en, más breves. Cada vez y son en más cuan- breves. en cuanto a la cantidad de autores a citar, porque por ahí con otros doctores en otras universidades nos dicen no menos de 100 autores a citar en Y a mí eso bibliografía. me parece como muy aleatorio, ¿no? Como muy... Es que en realidad uno cita tantos autores como necesite para explicar su fenómeno. Eh, o sea, te quiero decir, la cantidad de autores para mí no es ningún indicador de la calidad de una tesis. Correcto. Eh, Porque en realidad a mí lo que me interesa es qué va a producir el doctorando, cuáles son sus ideas propias o cómo reinterpreta. Por ejemplo, si se quiere pelear con Mario Bunge, pues puede citarlo solo a Bunge y pelearse con él toda la tesis, ¿verdad? Entonces, no, para mí no es un criterio la cantidad. En cambio, sí es un criterio la coherencia de las fuentes. En ciencias económicas, por ejemplo, es muy importante tener claro cuál es la teoría económica desde la cual yo voy a abordar mi tema de investigación. Porque si yo parto de la teoría neoclásica, voy a tener unos supuestos a partir de los cuales voy a observar la realidad. Si parto de la escuela keynesiana, serán otros. Si parto de otras escuelas más heterodoxas como la economía feminista, bueno, voy a mirar otras cosas. Entonces, yo creo que lo que uno sí tiene que buscar es que teóricamente esos autores tengan coherencia y esos conceptos digamos, se puedan comunicar. Yo hice una maestría en filosofía hace como 10 millones de años y algo que se discutía mucho en filosofía era, bueno, ¿qué sentido tiene poner a pelear un autor liberal contra uno marxista en filosofía? Si necesariamente van a tener contradicciones y polémicas y uno va a criticar al otro. ¿Por qué? Porque parten de supuestos completamente diferentes. Lo que tiene sentido es más bien hacer una crítica del autor liberal y sus propios supuestos y hacer una crítica del autor marxista y sus propios supuestos. Eso sí tiene sentido, como dinamitar sus teorías desde adentro. Este es un consejo que les doy para los efectos del marco teórico, porque siempre es fácil, ahí sí, vamos al sentido común, siempre es fácil criticar desde afuera, pero lo que nosotros tenemos que mirar es al interior de estas teorías, ¿qué hay? ¿Qué es lo que nos hace ruido? ¿Qué les falta? ¿Qué les sobra? ¿Qué podemos aportar? O si esa teoría nosotros la suscribimos, pero queremos verla aplicada a un caso específico, bien, la suscribiremos y veremos que de nuestro caso específico permite hacer un nuevo aporte a esa teoría. Así que bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, Piensen, gracias, Paola. piensen en una extensión de unas 250 páginas promedio, pero no se casen con ese número. Pero ya esas tesis doctorales de 500 y 600 páginas, eso no existe más. Por eso es interesante cuando uno piensa el problema, porque si uno se imagina 5 capítulos de estado de la cuestión, ¿cómo lo vieron desde los griegos hasta hoy? Se te acabaron las 250 páginas. Cuanto más acotado sea el tema, mejor, mejor.
A veces es preferible decir, bueno, todavía no tengo información suficiente, abro el Zoom, ¿cierto? Hago como un zoom out, que empezar la historia del concepto de desde el Renacimiento hasta hoy. No, imposible, no les va a alcanzar la vida para desarrollar eso. Por ahora, no se preocupen, presten atención. Bueno, las ciencias entonces se pueden clasificar. Se pueden clasificar en primer lugar según su objeto. Esta es una clasificación que hizo Carl Hempel en un texto del año 65, que básicamente nos las divide en dos grandes grupos. Por un lado, lo que él llama las ciencias formales, que son esas ciencias cuyos entes o cuyos objetos de estudio, mejor, son entes ideales, es decir, cuyos objetos son conceptos, como la lógica, como la matemática. ¿Alguien vio un número 2 por la calle cruzando la vereda? No, ¿verdad? Sin embargo, podemos hablar de 2 tesis, de 2 caballos, de 2 niños, ¿no? Es un concepto. Y en el caso de la lógica también, los enunciados que forman un silogismo, ¿sí? Forman un razonamiento deductivo. Sin embargo, ese razonamiento no necesariamente es un hecho de la realidad. Si yo digo, todos, vamos a hacer acá hombres contra mujeres, no mentira. Si yo digo, todas las mujeres son iguales, Vanina es colaboradora, entonces todas las mujeres son colaboradoras. Ese es un silogismo, ¿no? Es una sucesión de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Es un razonamiento lógico. ¿Vanina es colaboradora? Por supuesto. ¿Todas las mujeres son iguales? Depende. ¿Todas las mujeres son colaboradoras? Claramente no. El enunciado es verdadero porque se deriva lógicamente de premisas verdaderas, pero fíjense que eso no tiene nada que ver con su aplicación real. Habrá mujeres que no sean colaboradoras como Vanina. Bien, entonces el primer grupo de ciencias, las ciencias formales, tienen por objeto de estudio entes ideales, conceptos. El segundo tipo de ciencias son las llamadas ciencias fácticas o ciencias empíricas, que como ya estarán notando, analizan fenómenos que pueden ser naturales o pueden ser sociales. Dentro de las ciencias naturales tenemos las ciencias físicas, las ciencias biológicas y sus distintas disciplinas, y dentro de las ciencias sociales tenemos justamente el objeto de nuestro doctorado interinstitucional, la economía, pero también la contabilidad, pero también la administración de empresas. Entonces, ya aquí nosotros tenemos un mapa. ¿Dónde estamos? Estamos en las ciencias fácticas, en las ciencias sociales, economía, contabilidad o administración. Ahora bien, la economía, la contabilidad y la administración dialogan con las ciencias formales todo el tiempo. ¿A través de qué? De la matemática, a través de la estadística. Entonces, esta división es un poco esquemática porque al final nosotros vamos a ver que las ciencias económicas tienen una enorme apoyatura en la matemática. Bien. Estoy queriendo bajar el... Ahí está. Bueno, esto es básicamente lo que les venía contando, la diferencia entre ciencias formales y ciencias fácticas. El objeto de las ciencias formales son entes ideales o formales, como los números, como las premisas, las proposiciones en lógica. Las ciencias formales son racionales, sistemáticas. En las ciencias formales hablamos siempre de demostración. Esto reténganlo. ¿Se acuerdan cuando en matemáticas, bueno, acá hay muchos contadores, economistas, etcétera? En matemáticas uno demuestra matemáticamente y llega a una conclusión, prueba. Y esa demostración matemática o esa demostración lógica es definitiva, es final. En el silogismo que narrábamos anteriormente, todas las mujeres son iguales, Vanina es colaboradora, todas las mujeres son colaboradoras, no hay nada que refutar, es así. ¿Por qué? Porque así se deriva lógicamente.
independientemente de que en la realidad ocurra otra cosa. El conocimiento, por lo tanto, es definitivo y las ciencias formales no son objetivas en el sentido de que no se refieren a aspectos de la realidad observable. Fíjense que acá hemos venido hablando de dos sentidos de la palabra objetividad, ¿no? Un sentido de la palabra objetividad que tiene que ver con la ausencia de sesgos subjetivos, y este es otro concepto, otra acepción de objetividad como basadas en la realidad, como conectadas con el mundo observable. ¿Sí? Es en este sentido que decimos que no son objetivas, no están conectadas con la realidad observable. ¿De acuerdo? Por el otro lado, las ciencias fácticas o empíricas tienen como objeto de estudio la realidad. Esa realidad que se puede constatar, con la que se puede observar, con la que se puede experimentar, son también racionales y sistemáticas como las ciencias formales, pero en las ciencias fácticas nosotros no hablamos de demostración, como en matemáticas, sino de verificación de hipótesis. Las hipótesis se verifican confirmándolas o desconfirmándolas. Entonces, acá ya me estoy adelantando un poco a lo que va a ser el método hipotético deductivo. Nosotros partimos de un problema o pregunta. Sobre ese problema o pregunta formulamos una posible explicación o hipótesis y después, cuando juntemos la evidencia, confirmaremos si esa hipótesis se confirma o no. Verificaremos si se confirma o no. ¿Qué quiere decir esto? Que salvo que sus tesis sean de investigación básica y exclusivamente matemática o lógica, en los objetivos de su investigación no debe parecer demostrar qué, porque ya sabemos que la demostración es una acción cognitiva de las ciencias formales. Dirán, verificar la hipótesis según la cual pim, pam, pum. ¿De acuerdo? En ese sentido, como estamos manejándonos con hipótesis acerca de fenómenos naturales o sociales, siempre los resultados van a ser transitorios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando alguien diga lo contrario y lo compruebe. Por eso, en las ciencias empíricas o fácticas, el conocimiento no es definitivo, siempre es probable. Probable. Hay una alta probabilidad de que esto sea así, pero no es definitivo. Y a diferencia de las ciencias formales, son objetivas. ¿Por qué son objetivas? Porque se basan en la observación de la realidad. Y tenemos acá como ejemplo la economía, la biología y la física. Entonces, recordemos, las ciencias, según su objeto, pueden ser formales o fácticas. ¿De acuerdo? Cuando son fácticas, pueden ser naturales o sociales. Y sin embargo, las ciencias económicas dialogan con mucha frecuencia con las ciencias formales, tanto con la lógica como con la matemática. Bien. Hay otro tipo de clasificación de las ciencias, ya no según su objeto, sino según su finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué quiero esta ciencia? Las ciencias básicas, como la física, ¿no? Como la matemática, solo busca obtener conocimiento de un determinado sector de la realidad sin buscar su aplicación. Constituyen la base teórica de todos los conocimientos sobre los que después se va a aplicar la ciencia y la tecnología, la ciencia aplicada y la tecnología. Si yo logré la ecuación velocidad es igual a distancia sobre tiempo, eso lo logré gracias a las ciencias básicas, al avance de la física teórica. Ahora, si yo soy ingeniera, ingeniero, voy a utilizar esa fórmula con una finalidad práctica. ¿En dónde? En una ciencia aplicada como la ingeniería. ¿De acuerdo? Las ciencias aplicadas, como dice el cuadro, tienen una finalidad que va más allá de producir conocimiento teórico. Buscan trasladar los conocimientos de la ciencia básica a problemas, ¿no? Tienen un interés práctico. Acá les pongo, por ejemplo, la agronomía, la astronáutica, que aplica a la física, la biotecnología, que aplica a la biología, las ciencias de la salud, que aplican la biología, ¿no? Y estarían también las ciencias económicas. Las ciencias económicas apuntan a resolver
el más grave de todos los problemas, la escasez de recursos. Bien, la contabilidad aquí apunta a producir información para que las organizaciones tomen decisiones. El contador es la persona más importante de una empresa. Ah, sí, los contadores inflaron el pecho. Y la administración tiene que ver justamente con de qué manera se organizan las instituciones hacia su interior. O sea, tiene que ver con la administración de los recursos humanos, financieros, técnicos. Entonces, tanto la economía, salvo que ustedes vayan, no sé, a hacer una crítica del modelo de Nash o algo así, como la contabilidad, como la administración, son ciencias aplicadas. Se abocan a la resolución de un problema, pero para eso, por supuesto, parten del conocimiento teórico producido por las ciencias básicas. Bien. La investigación en ciencias sociales ha sido objeto de un gran debate, sobre todo en el siglo XIX y también en el siglo XX. ¿Por qué? Porque el tipo de modelo, de método científico que imperaba era el método de las ciencias naturales. Y frente a esto, la gran pregunta que se hacían personajes como Dilthey, como Weber, por ejemplo, era si el estudio de las personas, de las relaciones sociales, pueden ser considerados una ciencia. Y en ese caso de ser considerado ciencia, ¿qué tipo de método deberían tener las ciencias sociales? Hoy esto nos parece una cuestión resuelta y sin embargo no es tan así. En economía hay unas tremendas polémicas porque hay quienes consideran que la economía es una ciencia dura, objetiva, de datos irrefutables, y hay quienes con un poco más de modestia dicen, no, esta es una ciencia social que produce hipótesis que pueden ser falseables, cuyo conocimiento es transitorio, que puede tener un índice de probabilidad de que ocurra, que puede predecir fenómenos, pero hasta por ahí nomás, ¿no? Bueno, ¿en qué lugar nos pone esto en respecto al método? Bueno, este debate tuvo lugar entre estas dos grandes corrientes. Por un lado, la corriente que se conoce como monismo naturalista, monismo 1, y por otro lado, el dualismo hermenéutico. Esto estoy hablando en el interregno del final del siglo XVIII, siglo XIX y más o menos hasta el 1920. ¿Qué es lo que sostiene el monismo naturalista? Bueno, que el método científico es solo uno y que debe ser el mismo independientemente del fenómeno que estemos analizando. En ese sentido, hay continuidad del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir continuidad? Que da lo mismo si es persona, animal, cosa, lluvia, ecosistema, ley de la física. El conocimiento científico es solo uno y continuo. Y en ese sentido, van a decir los monistas, las ciencias sociales no tienen un estatuto epistemológico propio y por lo tanto no tienen métodos propios. Tendrían que seguir los parámetros metodológicos de las ciencias naturales. El problema es que las ciencias naturales apuntan a la explicación de objetos universales. ¿Qué quiere decir objetos universales? Objetos que, de mantenerse las mismas condiciones, no cambiarían con el tiempo, ¿no? La naturaleza, las leyes de la física, el movimiento de los planetas. Y sin embargo, fíjense que han aparecido nuevas teorías que han refutado aquellas que decían, por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Después surgió la teoría heliocéntrica, después surgieron las leyes de Newton, etc. De manera que imagínense, si con objetos universales que en general mantienen constantes sus variables, imagínense qué ocurre con la conducta humana. La conducta humana se puede explicar a partir de causas, leyes, predicciones. Bueno, aquí van a venir los dualistas hermenéuticos, que van a decir, no,
el conocimiento científico es discontinuo, no es lo mismo analizar personas, animales y cosas. Las ciencias sociales tienen su propio estatuto epistemológico y sus propios métodos. Las ciencias sociales tienen un objeto, un método, un tipo de conocimiento distinto al de las ciencias naturales, y lo que buscan no es la explicación, aunque vamos a ver que la palabra explicación tiene muchos sentidos, no solo la idea de causalidad, sino fundamentalmente la comprensión. ¿Qué quiere decir? Entender cuál es el sentido de las acciones que un agente le da a su conducta. ¿Por qué compramos cuando está más barato? ¿Por qué dejamos de comprar cuando suben los precios? ¿Por qué ahorramos con dólar MEP? ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con comprender objetos singulares, comprender el sentido de las acciones de los agentes sociales, sean agentes económicos, agentes políticos, cualquier tipo de actor social. Y esto es fundamental entenderlo porque, a diferencia de esa presunción de objetividad, es decir, de una separación tajante entre el investigador y la realidad investigada, en las ciencias sociales, nosotros como investigadoras e investigadores estamos sumergidos en esa realidad que estamos investigando. Por eso, cada vez que yo pongo la palabra objetividad, sigue un paréntesis que dice pretensión. Es una pretensión de ser objetivos. Porque si estamos analizando fenómenos económicos, fenómenos políticos, fenómenos culturales, nosotros somos parte de esa interpretación. Nosotros ya estamos ahí inmersos, incluso analizando fenómenos históricos, fenómenos que ya no son de nuestro tiempo. Entonces, bueno, finalmente la corriente que ganó esta disputa fue la del dualismo hermenéutico. A partir de acá surgen las ciencias sociales como ciencias con un estatuto epistemológico propio y con características bien distintas de aquellas que orientan las ciencias naturales. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, bien. ¿Bien? Bien, Bueno, yo los voy a está ir bien. llamando, y ustedes Perfecto. van a decir presente, ¿de acuerdo? Porque así de paso yo veo quién me falta para el aula. ¿Bien? Ok. Una Am, pregunta, decime. perdón, profesora, para sacarme la duda, mañana sábado, ¿la clase inicia a las 9 o a las 10? Porque en el programa dice a las 9, pero nos han enviado en dos oportunidades el cronograma y dice de 10 a 12 o Aún a 13. lo que les enviaron por mail. Ya mismo te saco la duda, porque el error en ese caso es mío. Eh, Bien. y eso tiene que ver con que yo vengo de dar en otro doctorado, así que ya les confirmo. Ahí ya envié el mensajito. Bien. Gracias por la pregunta. Es muy importante. Es muy Bueno, importante saber gracias. qué es la clase. Ahora les confirmo. Bueno, Bueno, gracias. a vos. Cintia Abraham, ¿estás? Sí, acá estoy presente. Dame el presente porque estoy mirando ahora la grilla del Excel, así que no los veo. Arvalo Patricia. Atucha Lucas. Atucha. Babino Enrique. Sí, acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Valderrama María Magdalena. Hola, buenas tardes. Hola. Val Facundo. Val. Baltusca Bruno. Baltusca. Barbosa Leonardo. Presente, profesora. Muy bien. Baltusca puso presente que tiene problemas con el audio. Ay, muchas gracias. Vamos. Ese es el tipo de grupo que tenemos que armar, así, bien compañeros.
Baltusca está presente. Barbosa, ¿me dijiste? Presente. Sí, acá, profe. Perfecto. Y Baroli, Carlos. Baroli. Baroli. Baiset, Marcelo. Presente, aquí estoy. Hola. Benítez, María. Concepción. Benítez. Bonassi, Matías. Buenas tardes, presente. Hola. Cabanas o Cabanas. Néstor Leonardo. Cabanas. Cabanas. Buenas tardes, presente. Cabanas. Chiari, Mario Eugenio. Ahí te escuché hace un rato. ¿Puede ser? Sí, estoy presente, exactamente. David, Mónica, Cecilia. Presente. Demel, Alejandro. Demel. Díaz, Nora. Díaz. Acá, profe. Bien. Espinosa, Graciela. Espinosa. García, Antonella. Acá estoy Profesora. presente. Buenas tardes. García. Sí, acá estoy. Muy bien. Y tu perrito Profesora, también. perdón, yo le interrumpí. Soy Luciana Drevnieks. Ya pasó la D y no me nombró. Ahora que termine la... A ver, te voy a agregar de una vez. Bueno. Dame tu nombre es. Sí, Luciana. Luciana. Y mi apellido es Drevnieks. D-R-E-B-N-I-E-K-S. Drevnieks. Bien. Así, gracias. Y ahí te pusieron que le pasó lo mismo a Andrea Colicheo, que es con la C y no la nombraste, porque debe pasar con todos los que somos de la Andrea Universidad de Río Negro. Colicheo, ¿cómo se escribe? ¿Con C? ¿Con doble C? ¿Con una C? No, así como suena, parece. Colicheo. ¿Y ustedes son de Río Negro? Sí, probablemente Sí, seamos unos cuantos. Sí, acá yo también, de Río Negro. Yo también. Pero voy con la B corta, así que falta bastante todavía. ¿Cómo es tu apellido? Vandenede, con B corta. Brígida. ¿Sí? Vos Sí, estás, ahí ahí te está. pongo el presente. Ah, Ahí está, perfecto. voy a apurar un poco. Giglione, Franco. González, Ronnie. Profe, perdón, te pasaste la F y yo no estoy. ¿Querés hacer ahora o al final? Decime de una vez. ¿Tu Laura nombre? Forti. Laura Forti. Forti. ¿De casualidad sos de Río Negro? No, soy de la San Juan Bosco. Ajá. Yo hoy a la mañana escribí por mail, cuando empezó la clase te escribí a vos y en el transcurso me habilitaron en el aula. Así que te escribí nuevamente, pero ahora en el listado seguramente no esté. Claro, bueno, entonces ahí te pongo el presente. Gracias. Me pasó lo mismo, Paola. ¿Cuál es tu nombre? García Rafael, también de UMPA UAR. García. Ay. Al final somos un montón, entonces. Somos como 80. No, mentira, no somos tantos. ¿De la ULPA, Rafael? Sí, de la UMPA, Unidad Académica de Río Gallegos. Ah, muy bien. Profe, de Río Negro, pasó la C, Córdoba, Vanessa. ¿Problema? ¿Con una sola S? Sí. Sí. B larga de Córdoba y Vanessa una sola S. Gracias. Perfecto. Bueno, No sigamos. sé si me anotó, profe, con la C, Colichea Andrea de Río Negro. Sí, Lo ya escribí en estás. el chat recién. Perfecto, sí, ya te sumé acá al Excel. Gracias. Lo voy a guardar. Y sigamos con González, Ronnie. Andrea Guevara.
Ibáez Julio Ricardo. Jones Marcelo Alejandro. Jones. Lang Alejandro. Presente. Hola, ¿cómo andás? Lescano Paulo. Lescano. Lobo Noelia. Lugea María Florencia. Buenas tardes, presente. Hola. Matucheski Vanessa. Mayorga María Inés. Presente, de la UMPA, también de Río Gallegos. Hola. ¿Cómo Mosna andás? Bien. Mosna Luis Edgardo. Presente, acá profesora. Muy bien. Molles Adriana. Presente, buenas tardes. Buenas. Olivera Andrea. Presente, hola a todos. Hola, hola. Pailacura César. Presente. Paola, perdón, pero Sí, yo querés también. agregar porque ahí pasaste y tenés varios que pasaste y no estamos en la lista. A ver, de dictamen. Sí, tenés Javier Gutiérrez, que es de Río Negro, no sé si te sirve saber el... Cierre, sí, me sirve saber. Javier de dónde. Gutiérrez de Gracias. de la UNRN. Después Sí. Antonella García, que pone que no sé si la escuchaste. No la Capaz que nombré, ¿verdad? Pero sí, la nombré y me dio el presente. listo, porque dice que no Sí. sabía si la escuchó, Yo eso es lo que tampoco, puse. porque uno dice sí. Por ahí no nos damos cuenta porque no estamos viendo tampoco lo que está registrando. Ay, bueno, pero paren la oreja. No, Antonella está. ¿Quién más? Bien. Después Yo. Juan Pablo Luna, que es de San Juan Bosco. San Juan Bosco, sí. Y ninguno de yo ustedes, también. obviamente. Juan Pablo Luna. Y yo también. O sea, pasaste la N y no me nombraste. ¿Cómo es tu nombre? Vanina Nervi. Vos sos la secretaria de este Claro, curso. pero bueno, no estaba en el listado. Que no está en la lista, ¿cómo puede ser? Listo, ahí está presente. Paola. Acá, Sí. Paola, sí. Sí. No, hay Pamela también. Marín Cintia Pamela, de la Universidad de Río Negro. Cintia. Sí, A yo ver. también escribí porque no tengo como acceso al campus como para ver el Claro. material que suben y todo. Claro, porque los que no están en lista, no Sí. están en el campus. Por Claro, lo tanto, claro. no les llegó el mail. ¿Y tú de qué Ok. universidad eres? Río Negro, Universidad de Río Negro. Listo, ahí te pongo el presente. Muy Gracias. bien. ¿Quién más me falta? Nicolás Martín también, de la Universidad de Río Negro. Son un montón, que son todos amigos. ¿Se anotaron en grupo? Algunos. Algunos no, pero ya van a ser todos amigos. Se van a tener que unir para estudiar metodología. Listo. Profesora, ahí me oye, Alvarado Contino Mar, también de la Universidad de Río Negro. Repíteme tu nombre. El apellido es Alvarado Contín y el nombre Omar, de la Omar. Universidad de Río Negro. Alvarado Contín. UNR, sí. ¿Quién más me Gracias. falta? Bueno, sigo. Pérez Poveda Carlos. Presente. Cuadrini Fabiana. Presente. Retamal Caterina. Retamal Presente. Caterina. Presente, profe. Hola. Roca Jorge. Presente, profe. Rodríguez Santiago. Rodríguez Santiago. Presente, profe. Muy bien. Salazar Alberto. Muy bien. Cern Nadine Yamila. Cern Nadine. Sánchez Mara. Buena profesora, presente. Bien. Sánchez María Somare- Agostina, por las dudas, es mi nombre. Sánchez María Agostina, sí. Sí. Somare Berkov Jorge. Presente. Bien.
Van den Hede, ay Dios mío, Brígida, ahí estás, sí, ya me diste Acá presente. estoy. Perdón, Vargas, profe, creo que me salteó Silva. dale, voy a tomarle Vargas, Sergio, Vargas, ausente. Bueno, ahora sí, Silvia, ¿y tu apellido? Perdón, no, el apellido es Silva. Ah, Silva. ¿Y tu nombre? Mabel de la Universidad de Tierra del Fuego. Mabel, Silvia, UNTDF. Silva. Silva. Gracias. Caramba, somos 59. Es una barbaridad. Paola. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, discúlpame, lo nombraste a Lucas Atucha y recién salió, le sonó la alarma en la casa, pero estaba presente hasta recién, así que creo que vuelve, fue a la casa y vuelve. Ay, qué buen Ahí, compañero que sos. Profe, Paola, también de la San Juan Bosco está el decano, que es Julio Ibáñez, que tampoco lo nombraste, y Nadine Cerón, no es Cern, sino Cerón el apellido. Pero no me dio el También para presente. que... ¿Dónde está Nadine? No, Julio sí está, creo que Nadine no la veo. Gracias, Pero para que Juan le Pablo. verifiques el apellido. ¿Y nuestro decano cómo se llama? Estaba esperando. Julio Ibáñez, estoy acá presente. Ibáñez. Ah, porque quedaste registrado como Ibáez, no como Ibáñez. Bueno. Ahí te pongo el presente. ¿Y vos sos decano de qué facultad? El chusmerío. No, de económicas, pero acá soy alumno, acá no soy acá no tengo cargo. Bueno. Profe, ¿terminaste de pasar la lista? Sí, ¿quedó alguien fuera? Yo, o no te escuché, perdón. Williams. ¿Cómo es tu nombre? Williams, con W. No, no estás. ¿Cómo tu nombre es? Marcos. Marcos. Williams. Prim, así. Capaz que esté. Williams. No, no te tengo en la lista. ¿Y de qué universidad sos? De la UMPA. Bueno, ¿alguien más? Sí, yo, profe, disculpe, recién acabo de ingresar, así que me merezco media falta, pero no tenía internet. Carlos Baroli. Baroli. Ahí estás, Carlos. Ahí está. Bueno, Gracias. díganme que ya no falta nadie más. ¿Estamos? Bueno, gente, entonces miren lo que vamos a hacer. Ahora nos vamos a parar, a estirar las piernas, a arreglar el mate, a calentar el agua, a traernos un snack. Son 17:35. A las 17:45, no se desconecten, apaguen la cámara y en 10 minutos continuamos. ¿Les parece?